Kerem Bürsin, el nombre querido del mundo de la televisión y el cine turco, sigue sorprendiendo a sus fans con las románticas confesiones que ha hecho recientemente. Durante una entrevista, el guapo actor habló de una noche que tuvo un lugar importante en su vida. Lo extraño mucho, dijo Bürsin, aumentando aún más la curiosidad de sus fans. Si bien esta emotiva declaración del famoso actor causó una amplia cobertura mediática, todos se preguntan de quién está hablando y la historia detrás de sus añoradas palabras. Las relaciones pasadas y la vida emocional de Kerem Bürsin fueron algunos de los temas más discutidos en los medios. Sus relaciones, especialmente con nombres populares, y los altibajos emocionales que estas relaciones trajeron, siempre pusieron en primer plano el lado romántico de Bürsin. Su última declaración abrió una nueva ventana a su mundo emocional. Si bien Bürsin expresó sinceramente su anhelo por esta persona especial en su vida, también afirmó que no podía olvidar esa hermosa noche que tuvo en el pasado. En este vídeo investigaremos quién es la persona que Kerem Bürsin mencionó al decir, lo extraño mucho, y los detalles de esa noche inolvidable. En la primera parte hablaremos de esta persona en la vida de Bürsin y del anhelo que siente por él. En la segunda parte hablaremos de cómo transcurrió esta noche tan especial y de por qué Bürsin quedó tan impresionado. En la tercera parte compartiremos detalles desconocidos sobre el pasado emocional de Bürsin. En la cuarta parte nos centraremos en las personas importantes en la vida de Bürsin y discutiremos el significado de esta noche especial. En la última parte examinaremos los planes románticos de Bürsin para el futuro y los mensajes que da a sus fans. Kerem Bürsin habló con sinceridad en su última entrevista y habló de una noche que marcó su vida. Comenzando con la frase "lo extraño mucho", expresó lo especial e inolvidable que fue para él esa noche. Aunque Bürsin no dejó claro quién era esa persona de la que hablaba, sus fans comenzaron a pensar que hacía alusión a una de sus antiguas relaciones. Entonces, ¿quién era la persona de la que Kerem Bürsin hablaba con sentimientos tan profundos? ¿Qué pasó esa noche y qué huella dejó esta experiencia en la vida de Bürsin? En este apartado profundizaremos en los recuerdos románticos que Bürsin expresó en su entrevista. Intentaremos entender por qué el famoso actor no puede olvidar esta noche tan especial y su vínculo emocional con la persona de la que habla. ¿Era esta persona Hande Erçel, una de sus relaciones anteriores de la que se hablaba con frecuencia en los medios? ¿O se refería Bürsin a otra persona de su vida? Mientras buscamos respuestas a estas preguntas, reuniremos pistas sobre el pasado de Bürsin y los acontecimientos que tuvieron lugar esa noche. La leve sonrisa y las profundas emociones en el rostro de Kerem Bürsin mientras habla de esta noche demuestran que todavía mantiene fresco este recuerdo. Mucha gente piensa que estas declaraciones pueden revivir un viejo amor o abrir una página cerrada sobre el pasado de Bürsin. Especialmente los comentarios y discusiones de los fans en las redes sociales muestran lo interesante que es este tema. La relación de Bürsin con esa persona especial que mencionó se produjo durante uno de los periodos más ocupados de su carrera, y esto puede haber aumentado la presión sobre la relación. En este episodio detallaremos los momentos importantes de las relaciones pasadas de Bürsin y el lugar de esa noche en su mundo emocional. Mientras intentamos responder todas las preguntas que despiertan la curiosidad de sus fans, también revelaremos detalles previamente desconocidos sobre la vida romántica de Bürsin. El hecho de que el famoso actor hablara de manera tan abierta y emotiva fortaleció el vínculo sincero que estableció con sus fans. Después de esta entrevista, mucha gente empezó a buscar nuevas pistas sobre el pasado de Bürsin, y esta romántica confesión causó un gran impacto en el mundo de las revistas. Las palabras de Kerem Bürsin, "la extraño mucho" en su entrevista, no fueron solo una emotiva confesión, sino también un motivo de gran curiosidad. La identidad de esta persona de la que Bürsin hablaba con nostalgia empezó a ser discutida intensamente por sus fans y los medios de comunicación. La cuestión de quién es esta persona se ha vuelto aún más complicada, especialmente considerando sus relaciones pasadas con nombres famosos. Entonces, ¿de quién hablaba realmente Bürsin?